Mientras tengo, así que cerramos ya yendo a esta mesa redonda con todos juntos y podemos leer algunas otras preguntas que ya llegaron. Entonces, en particular, no sé para quién son dirigidas, pero bueno, podemos verla juntos. Entonces, nos piden si, por ejemplo, existe alguna experiencia en el laboratorio de neurofeedback para promover nuevas líneas de investigación hacia nuevos protocolos de neurorehabilitación. Entonces, no sé si tenéis experiencia sobre esta parte de neurofeedback y protocolos de neurorehabilitación. No. No, yo tampoco acá tengo experiencia en eso. Sí creemos por ahí que la herramienta del laboratorio para eso es una herramienta bastante compleja para usarla solamente para feedback. Por ahí hay algunas opciones de combinación de plataformas con el video o los sensores inerciales que por ahí pueden estar mejor, más fácil de aplicar para la parte de feedback, digamos. Exacto. ¿Quisiera yo compartir algo al respecto? La combinación con electromiografía con el sensor inercial en la modalidad de protocolos funcionales permite iniciar con un proceso de retroalimentación. Es decir, donde podemos tener un monitor grande donde se vea lo que está sucediendo en la pantalla y entonces con el movimiento del sensor inercial y la electromiografía podemos hacer una retroalimentación. Eso en mi práctica privada lo hemos podido hacer con pacientes, con deportistas, cuando se quiere activar, por ejemplo, de manera específica grupos musculares asociados a la escápula, a la estabilidad escapular, y en pacientes neurológicos, adultos con secuelas de evento vascular cerebral, para mantener la actividad muscular en tareas tan fáciles como lograr mantener un rango de movimiento o alcanzar un rango de movimiento. Y si ellos están viendo la actividad muscular, es muy motivante para ellos estar viendo la información de su actividad muscular. Entonces, se puede iniciar con esta combinación del sensor inercial y la electromiografía. Es bastante amigable en el rubro donde se le da el view. Se le da el view y se ve la actividad muscular y después se empieza el movimiento. Y nos permite, igual en un formato de adquisición libre, hacer esa adquisición. Y de esta manera tenemos una neurofeedback. Perfecto, Exacto. Gracias. Y también nos piden si al crear un nuevo protocolo, como no tienen parámetros de normalidad para compararlo, ¿cómo se hace en este caso? ¿Se basan en la bibliografía, en evolución? Bueno, podemos hablar voy a hablar el ejemplo del gateo. En el caso del gateo, hicimos la adquisición de niños sanos. Fue una tesis de especialidad. Entonces, pues hubo unos criterios de selección, sujetos sanos, y después hacer la adquisición. O sea, entenderán que poner a gatear a niños y que pasaran por un pasillo, o sea, fue un poco, es bastante complicado, pero sí, tuvimos un estudio de un grupo normal, un grupo donde nos daba los datos de referencia. Y bueno, y ese grupo, aunque fue pequeño en su momento, fueron unos 30 sujetos, o sea, se puede ir aumentando. Evidentemente, cada nuevo protocolo, lo ideal es hacer estudios con sujetos sanos para tener datos de referencia. Perfecto, muchas gracias.
Y como tenemos también una otra pregunta en referencia siempre al caso del gateo, en particular cuáles fueron los parámetros a evaluar el objetivo, podemos también compartir, no sé si hay ya un artículo, lo podemos... Hay un artículo, Ujú. pero el hallazgo más interesante fue que en la población sana, como los datos temporales espaciales del periodo de apoyo y el periodo de oscilación, en los primeros meses eran muy aumentado el periodo de apoyo. Y después, cuando fue una maduración, un crecimiento, el periodo de apoyo se fue reduciendo. Y lo asombroso es que cuando ya pasaban del gateo a la marcha, los datos de la relación de apoyo y oscilación eran 60-40, que Como es la muy marcha. similar como la marcha, exactamente. Para cada uno, de los miembros superiores y de los pies. Entonces, pareciera que al ser humano le gusta esa relación en la fase de apoyo y oscilación. Entonces, fue muy revelador ese hallazgo. Vale. Y no sé, para quien tiene más experiencia en la parte de quirugía, porque el doctor Giovanni nos pide dentro del estudio de análisis de la marcha, de seguimiento luego del tratamiento quirúrgico, ¿cuáles son los errores quirúrgicos más comunes detectados y que usualmente escapan al ojo humano en un inicio? No. Es difícil como enumerar la verdad es que con el laboratorio en marcha lo que hemos ido aprendiendo es justamente qué hacer y qué no hacer, ¿ah? Para lograr el mejor resultado. Muchas veces lo que hemos visto es que en el seguimiento o en la evaluación de pacientes que han sido previamente, y esto estoy hablando de hace muchos años, yo trabajé mucho tiempo en la Teletón también, y nosotros en la Teletón tenemos laboratorio desde el año 2000, entonces teníamos pacientes que habían sido intervenidos previamente, y que uno podía, ¿no es cierto?, evaluarlo, y una de las cosas que eran bien importantes de destacar, ¿no es cierto?, era evitar sobrealargamiento de los flexores plantares de tobillo, proteger mucho el sóleo, que es un gran eh, apoyador para mantener la estabilidad, la extensión de la rodilla y también colaborar en la extensión de la cadera. En general, no sobrelongar los músculos, eso es un principio muy importante. Las cirugías óseas mejoran ejes y muchas veces mejoran con eso las palancas y no es necesario una acción muy importante a nivel de los músculos, que son realmente los que nos proveen la fuerza y que no los debemos debilitar. Entonces, en general, eso es lo que uno ha ido aprendiendo con el laboratorio en marcha en cuanto a la decisión de las cirugías. Otro aspecto que es importante es que a veces, por ejemplo, en el caso de la paciente que iba a presentar, uno tiene que intentar ir al factor más importante y predominante como factor primario desencadenante de los problemas, y sabiendo a veces que pueden haber otros problemas, pero que primero hacer lo que realmente está claramente definido, y en una segunda instancia, eventualmente, corregir lo que no se corrigió. Y ahí está lo que apuntaba el doctor Martínez a propósito de las torsiones tibiales, ¿no es cierto? También a propósito, ¿no es cierto?, de ir a reparar algún mecanismo a nivel de las rodillas. Siempre el niño va a tener que ser reintervenido porque en general hay que retirar las placas, por ejemplo, la osteotomía de cadera, y por lo tanto reevaluar y eventualmente reservar gestos quirúrgicos para una segunda instancia cuando esto realmente lo amerite. Eso. Lo otro que como principio que en general intentar, ¿no es cierto?, diferir las cirugías a edades mayores, porque igual vamos a tener
ya que no estamos tratando la causa, estamos tratando las alteraciones producto de la lesión cerebral, no estamos tratando la espasticidad a nivel central, no estamos tratando tampoco el control motor. Entonces, es muy importante tratar, como decía Marcos, ir esperando, ojalá, la madurez motora para ir estableciendo con mayor certeza los gestos quirúrgicos importantes. Y para eso, usando otras herramientas, como son las terapias físicas, las órtesis, la toxina botulínica. Eso también es un principio que es importante considerar. Y el seguimiento, porque mientras el niño crezca, vamos a ir teniendo nuevamente alteraciones de sus ejes, acortamientos musculares o no crecimiento muscular paralelo al crecimiento óseo. Es muy importante que estas cirugías tienen que asociarse a terapias, el ejercicio, el fortalecimiento, el trabajo a nivel del control motor y el tono son fundamentales si queremos tener éxito. Yo diría que esos son los principios. Las cirugías en general no resultan cuando uno no tiene en consideración esto como parte importante del tema, ¿no? Eso es. Y la cirugía ortopédica, pero también tenemos las risotomías, ¿no es cierto? Inicialmente se planteaban que había que hacerlas precozmente y que siempre antes de la cirugía. Uno ha ido cambiando, porque no necesariamente los niños tienen la posibilidad de enfrentar una rehabilitación como es la risotomía a una edad muy pequeña. Entonces hay que considerar todos los elementos. Lo que no hay que hacer es no integrar toda la información y no considerar también los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos, la dinámica familiar y los aspectos sociales. Esatto. Entonces creo que está demostrado ampliamente que el uso del laboratorio para el análisis de movimientos tiene sentido antes y después de los tratamientos quirúrgicos, porque esto siempre era una duda del doctor Giovanni. Y por otro lado, él nos pide, ¿hay experiencia del uso del laboratorio antes y después de un ciclo de neurorehabilitación únicamente? Sí, nosotros tenemos, como les decía, en general, solo de neurorehabilitación y de ninguna otra terapia, no, porque los niños muchas veces requieren además de órtesis, requieren además de medicamentos antiespásticos sistémicos o requieren de toxinas, pero en general también tenemos niños que tienen menos tratamientos, son más puros, y uno va haciendo periódicamente algún seguimiento con el laboratorio y nos permite ir conociendo su evolución y los impactos de las terapias, que muchas veces no son únicas, ¿no? La gran limitación que tenemos, y que yo creo que tenemos en toda Latinoamérica, es el costo del examen, que no tiene una adecuada cobertura por los seguros de salud, y por lo tanto nos obliga a distanciarlos mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Y es también una limitante para los médicos que tienen menos experiencia en el tema, porque dicen, bueno, es tan caro y no sé cuánto me va a aportar, no sé si lo voy a entender, y por lo tanto eso también es una limitación. Así que nos encantaría seguir mucho más a los pacientes, pero esta es la limitación económica. Sí, Y claro. nosotros tenemos la misma barrera que comenta Susana, el tema de los costos y la complejidad. Entonces generalmente se utiliza el laboratorio más que nada para planificar la cirugía y para controlar el seguimiento de los tratamientos quirúrgicos, y en la rehabilitación solemos usar GWOP combinado con EMG o alguna evaluación más simple, no solo por el costo económico, sino por el costo también operativo. En el día a día de la rehabilitación por ahí es más difícil tomarse el tiempo para hacer un laboratorio, como cuando estás planificando una cirugía. Entonces es más fácil que el kinesiólogo o terapista físico por ahí, para los que no le dicen kinesiólogo, en una evaluación rápida de 15 minutos con GWOP y electromiografía, haga un seguimiento con los parámetros de distancia-tiempo y por ahí de inclinación pélvica, los valores que te da el sensor inercial. Y ya con eso tiene un panorama en un idioma similar al laboratorio de marcha, aunque con menos información, pero que puede asociarse después también a un estudio futuro cuando se lo haga. Ok. Muchas gracias por los comentarios, y también aquí tenemos una otra consideración, porque os piden si
¿tenéis alguna experiencia de estudios que se relacionen con la evaluación o entrenamientos de tareas duales, cognitivo-motor, en pacientes adultos con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, esclerosis múltiples, o en otra población clínica o no clínica? En Parkinson nosotros lo que hemos hecho en algunos pacientes es el análisis simplificado de la marcha de 10 metros, con y sin obstáculos, ¿ah? También pidiéndole al paciente que junto con caminar vaya contando. Y eso vamos evaluando, ¿no es cierto? Hacemos primero una marcha espontánea, la marcha con obstáculos, que ahí va a mostrar en la presentación, y también la marcha con que vaya el paciente contando hacia adelante y después hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, y vamos evaluando el impacto que tienen esas tareas en su marcha. Ok, perfecto. Nosotros hicimos no tenemos en tarea dual, hicimos algunas pruebas en evaluación de conmoción cerebral leve, deportes, rugby, con marcha en tándem con doble tarea también, con una tarea cognitiva asociada. No tenemos resultados todavía definitivos, solo hicimos algunas pruebas y estuvimos mirándolas. Tenemos un trabajo en Parkinson, no con dual task, pero sí asociado a momento, porque por ahí es otra manera de ver lo que decía ahí en la presentación. No asociado tanto a los parámetros cinemáticos y cinéticos de la marcha, sino al comportamiento del centro de presión y el centro de masa, que son otros valores que podemos sacar también en el laboratorio. En este trabajo en particular, a ver si lo tengo por acá, después lo tiro al chat. Es un trabajo donde se evalúa en pacientes festinantes y no festinantes, comparado con un grupo control, cómo es la expulsión del centro de presión respecto al centro de masa, un poco con la hipótesis de que alterando ese comportamiento uno podría perder el equilibrio y sufrir riesgo de caída, ¿no? Que por ahí se da en los pacientes festinantes. Así que por ese lado la experiencia en Parkinson que hemos hecho. Después hay otro trabajo de clasificación de marcha psicogénica con trastornos de pacientes con movimientos anormales adultos, pero no con dual task. Ok, excelente. Creo que más o menos hemos respondido un poco a todas las preguntas, entonces también no quiero aprovechar mucho más de todo su valioso tiempo, entonces ya estamos un poco fuera del plan de las 2 horas, entonces quiero dar un verdadero agradecimiento, darlo a todos ustedes, porque fue de verdad un placer poder contar hoy con ustedes, y espero, de verdad, como lo digo siempre, nuestra prioridad son los pacientes, entonces espero que a través de nuestro laboratorio para el análisis de la marcha y gracias a todas sus experiencias clínicas, en realidad podemos ayudarvos en la evaluación, en el tratamiento de sus pacientes. Entonces, esto es nuestro objetivo y esperamos poderlo lograr todos juntos. Y bueno, entonces quiero solo recordar a todos los participantes también que este webinar está grabado, entonces en los próximos días será también posible ver la grabación en nuestro canal YouTube. Y entonces, no sé si tenéis otras cosas para dirnos, queridos, si no podemos cerrar el webinar para todos. Respondo yo a Giovanni que responde acerca del requisito que el cirujano pregunta, perdón, el cirujano domina el laboratorio de análisis de marcha, y hasta es confiable solo ejecutar las recomendaciones que interpreta el laboratorio, que me parece interesante aclarar.
Como siempre es importante el equipo interdisciplinario donde todos cumplan su función con la misma importancia y con la misma responsabilidad sobre todo. Creo que eso es clave y entenderlo. Desde lo técnico nosotros tenemos ingenieros, está bueno, no hace falta que sea ingeniero, me voy a hacer autobombo, pero está bueno ser ingeniero, pero hay un responsable técnico del laboratorio que se encargue de que los datos y la calidad de la información técnica sea la necesaria y suficiente para la interpretación. Y para que la interpretación ya deje de lado lo técnico y se dedique a lo clínico, y entonces uno tiene que estar confiado de eso. Y después está bueno que el neuroortopedista, el médico, el traumatólogo con especialidad en neuroortopedia, esté en la toma de decisiones porque es el que conoce los procedimientos y las técnicas quirúrgicas, y nosotros consideramos que también está muy bueno que el kinesiólogo, el terapeuta físico que evaluó al paciente, también esté en la discusión, porque es aquel que lo palpó, que nosotros sabemos lo importante que es palpar al paciente, sentir la evaluación clínica y conocer de su historia, entonces ese equipo nos parece interesante. ¿Quién lo lidera después por una cuestión institucional puede variar, pero es importante que estén esas partes, me parece, dentro del laboratorio de análisis en esta aplicación del análisis de marcha del niño. En nuestra experiencia, nosotros somos fisiatras. Claro, exacto. Después, en la Teletón también, los que hacemos los informes, la interpretación del examen. Sin embargo, los neuroortopedistas también tienen un conocimiento bien acabado de esta herramienta para analizar las curvas, y siempre que se tiene que tomar una decisión se hace un análisis clínico en conjunto con el traumatólogo. Muchas veces se reevalúa al paciente clínicamente. El análisis observacional del video, como mostraba, ¿no es cierto?, nuestro colega en México, en cámara lenta, también es uno de los elementos que vamos analizando durante la reunión clínica que se realiza con el neuroortopedista, y en los casos de la risotomía con el neurocirujano, ¿ya? Y entonces los equipos son plásticos, son amplios, la participación del kinesiólogo siempre, de hecho el examen físico se hace entre el kinesiólogo y el fisiatra, cosa de tener siempre criterios bien establecidos, bien unánimes. ¿Ah? Es muy importante que todos digamos que esta fuerza muscular corresponde a M3, o a M4, o a M5, porque a lo mejor para mí es un puntaje y para otro es otro. Por lo tanto, también en el laboratorio es muy importante mantener siempre, y eso se hace periódicamente, ¿no es cierto?, que todos tengamos la reproductibilidad de las pruebas, medir ángulos, y también lo hacemos con el traumatólogo. El traumatólogo mide los ángulos, por ejemplo, en su consulta, pero nuevamente lo hacemos clínicamente con el paciente. Muchas veces hay discusiones sobre cuánta anteversión tiene, sobre cuánta torsión, y eso es importante establecerlo, y para eso se requiere siempre de un trabajo en equipo, donde todos participan desde su mirada y colaboran y aportan, tanto en la decisión como también en el control. Y bien importante, como decía Demetrio, ¿no es cierto?, esta es una herramienta de comunicación. Nosotros trabajamos con los padres y con los pacientes, les explicamos lo que vemos, y también conversamos y nos reunimos con ellos, mostramos los resultados del examen, y mostramos también los resultados después de que el paciente fue intervenido con la intervención que se haya decidido, desde un protocolo específico de ejercicio hasta una cirugía compleja. Y también lo mostramos para que haya una comprensión, y de los kinesiólogos y terapeutas tratantes también, que ellos vean y se observen los resultados, porque eso es muy importante para que ellos continúen convencidos de lo que están haciendo está bien. O sea, esto va mucho más allá que hacer un examen solo en el laboratorio, y esto es muy importante de hacer, y en eso nosotros en la clínica y en Teletón también somos bien estrictos. Por lo tanto, demanda mucho tiempo, demanda, y uno tiene que querer mucho esta herramienta y tener una gran vocación, porque es demandante de todo el equipo. Esto no se resuelve muchas veces en una sola oportunidad. Así es. Como decía el doctor Gage en algún momento, es una herramienta que nos ayuda a hacer mejor lo que ya sabemos hacer, digamos. No es solo el laboratorio, sino que es una herramienta para objetivar lo que hacemos.
Eso está bueno entenderlo así. Además que entendiendo las alteraciones podemos ir modificando y elaborando nuevos procedimientos y nuevos tratamientos. Es una herramienta que genera mucho conocimiento y eso también es muy importante. No existen recetas específicas, el que tiene tal alteración requiere tal tratamiento, sino que es porque es un integrado, demuestra con su totalidad todos los impactos que uno está evaluando cuando llega el momento de tomar una decisión. Bueno, Perfecto. Federico, ahora sí te dejamos. Sí, Nos creo gusta que mucho. creo que es un testimonio excelente para nosotros. Entonces, verdad, muchas gracias porque es lo que queremos, a ver clientes felices y que puedan aprovechar de nuestra tecnología, que pueda ser una ayuda y nunca un sustituto de ustedes, porque por otro lado, con la tecnología, pero sin la experiencia clínica y la interpretación, no vamos de ninguna parte, ¿no? Entonces, esta es la idea. Entonces, todos tenéis muchísimos agradecimientos en el chat. Entonces, de nuevo, muchas gracias a ustedes y a todos los participantes por su tiempo, porque lo sé que 2 horas y media es bastante tiempo. Entonces, verdad, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo evento. Espero poder contar siempre sobre ustedes y les deseo una excelente, un excelente día por allá. Aquí ahora es por la tarde, entonces estamos casi al final del día. Muy bien. Muchas gracias y mis disculpas. De nada, Gracias a todos absolutamente. por escucharnos. Entonces, muchas gracias. Saludos también al doctor Villanueva y doctor Moreno que están asistiendo a los pacientes mientras, entonces, pero les doy mis saludos también y buenas tardes a todos. Saludos. Chao.